Aquí ya cerré el video. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar pues cerrando el curso como tal. Vamos a ver un tema que no se ha abarcado. De hecho, comenté un poquito la semana anterior. Y vamos a ver, que vamos a cambiar un poquito, digamos, esta clase final. Si bien vamos a ver visualización y gráficos, en este caso con este tema de reglas de visualización, también vamos a hacer, digamos, como una parte de la clase un poquito más, pues no teórica, pero explicar un poquito en qué consiste el método, cuáles son las principales definiciones, hacer un ejercicio, digamos, manualmente, un poquito más a mano o a pie, como dijimos por allá, para entender en qué consiste el método. Nos acompañan bastantes compañeros el día de hoy. Por ahí veo a Agustín, Arturo, Daniel, César, Hazel, Jacqueline, Jonathan, Juan Diego, Luis, Nérida y Oldemar también de Promiar. Un saludo para Oldemar. Muchas gracias por la participación y por la presencia el día de hoy. En el foro ha estado bastante activo, me ha gustado mucho, han sido muy colaborativos, lo cual pues ayuda bastante, ¿no? Por ahí también veo que se unió Esteban. Igual si tienen alguna duda de los temas anteriores, lo podemos abarcar de una vez. ¿Okay? Por ahí me comentan, ok, vamos a activar el detalle de archivos de la clase del día de hoy, Agustín, para que los tengan a mano. Ok, con gusto. Ok, entonces vamos a iniciar. Igual, si tienen alguna consulta, pues ahí lo escriben por el chat o abren el micrófono. Ok. Bueno, les decía que el día de hoy vamos a cambiar un poquito. La primera parte de la clase va a ser una introducción a un método de minería de datos que no se ha abarcado en los cursos anteriores, y es el curso de reglas de asociación. Voy a explicar un poquito en qué consiste el método, pero como siempre la idea es pues aplicarlo de una vez, aplicar el método con algunos problemas, con algunos datos digamos fáciles para poderlos interpretar, y al final de la clase vamos a ver cómo hacer esto directamente en R y también cómo hacer visualizaciones de las reglas en R, como para mejorar un poquito los conceptos. El objetivo básicamente de la primera parte de la clase va a ser explicar un poquito en qué consiste el método de reglas de asociación, las definiciones y medidas claves, digamos, que se utilizan en el método. Por ejemplo, vamos a estar hablando ahí obviamente de reglas y un concepto que se llama item sets o conjuntos de items o de artículos. Entonces, por ahí se me está metiendo un ruido. Y finalmente les decía que vamos a hacer las reglas, vamos a implementar las reglas directamente en R. Vamos a ver cómo visualizarlas. Okay, un segundito aquí para tomar mis pantallas. Ok. Vamos a ir viendo, ahí el título obviamente no es ese. Vamos a ir viendo ciertos conceptos relacionados con reglas. Vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes voy a mencionarles en qué consiste el método y en dónde se puede aplicar. Usualmente uno tiene a veces ciertos problemas donde uno quisiera describir comportamientos o tendencias entre conjuntos de datos y específicamente de transacciones. Por ejemplo, si la ocurrencia de un artículo, por ejemplo, de venta de un artículo, está asociada con la venta de otros artículos, por ejemplo. Es como la pregunta usual cuando uno está viendo reglas de asociación. Eso tiene muchas aplicaciones. Las más usuales son, por ejemplo, en ventas retail, qué sé yo, en supermercados o en cualquier venta, en cualquier tienda, digamos, de ventas al detalle, donde uno tiene transacciones y esas transacciones tienen conjuntos de artículos, por ejemplo, en supermercados que uno va y compra, qué sé yo, leche, pan, galletas, etc. De tal manera que uno podría tratar de hacer ingeniería de datos en función de esas transacciones para encontrar esos patrones o tendencias que le mencionaba. O bien, otra parte interesante es de acceso a páginas web. Uno podría inclusive determinar de nuevo tendencias o patrones con respecto a la forma en que las personas acceden a ciertas páginas web o inclusive sitios dentro de un mismo página web. Eso también se puede hacer.
Y un poquito relacionado con las ventas retail son las ventas, digamos, online, donde uno puede, digamos, comprar ciertos artículos. Y eso nos podría ayudar, digamos, a identificar otros artículos que el cliente podría estar interesado en comprar en función a conjuntos de transacciones que hayan hecho otros clientes con cierto perfil similar al mío o general en total, ¿no? En la totalidad de las transacciones de los clientes. Voy a introducir, para ver el tema de reglas, un problema que se llama Market Basket Analysis, donde la información, digamos, está organizada de cierta forma. Ahora vamos a ver en R que cuando vamos a ver los ejemplos, la información está organizada, digamos, en dos tipos de layout o de formato de archivo. Pero voy a empezar por esta parte del Market Basket Analysis, donde básicamente uno tiene grupos de productos, en este caso ventas, las galerías del supermercado, y lo que uno quisiera encontrar o responder es la pregunta de qué productos se podrían recomendar a clientes para proporcionar más ventas. Aquí hay un typo, aquí sería ventas. Puede ser recomendar a clientes, ¿verdad? O inclusive la forma en que uno posicione o organice los artículos en un local podrían ayudar a que se vendan más de cierto tipo de artículos, ¿no? En función, por ejemplo, si sabemos que siempre los clientes que compran pan van a comprar leche, uno podría tomar la decisión de poner los artículos cercanos o juntos, dependiendo de otras características, para digamos, aumentar esas ventas, o inclusive, tal vez uno podría, digamos, en cierto rango del local, ponerlos a cierta distancia, de tal manera que el cliente pueda recorrer cierta distancia y que vaya viendo inclusive otros artículos que uno podría pensar que están relacionados e influenciar que ese cliente los compre. También eso tiene aplicaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de control de inventarios. Si sabemos que se van a vender ciertos artículos, uno podría estimar qué otros artículos podrían ser impactados por las ventas de otros artículos, y de tal manera que uno puede planear lo que es el manejo alimentario. En esta presentación, perdón, en esta slide que está acá, hay un ejemplo súper pequeñito, y obviamente para explicar cómo funcionan las reglas uno tiene que partir con ejemplos pequeños. En este caso tenemos 5 transacciones, ¿ok? 5 transacciones, estas que están aquí como A1 hasta A5, y cada transacción es un conjunto de artículos que se vendieron conjuntamente en esa transacción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera transacción se compró leche, pan y queso, la segunda pan, pañales, cerveza, la tercera pañales, leche, cerveza, la cuarta pan, leche, pañales y cerveza, la quinta transacción fue de leche, queso, pan y cerveza, ¿ok? Uno podría obtener reglas, acá están, aquí en la parte de derecha, puse algunas reglas ya creadas, digamos como ya resultados del análisis, donde uno podría decir que si compran pañales, ¿verdad? Es posible que ocurra que se compra cerveza. Si se compra leche y pan, es posible que se compra queso. Y si se compra cerveza y pan, es posible que se compre leche y queso, ¿ok? Obviamente estas reglas están en función de los datos que tengamos, ¿no? Y ya serían resultados del modelo. En cada que uno, digamos, si uno tuviese más información, por ejemplo, del cliente, podría inclusive, pues, darles un poquito más de contexto a las reglas y ver si aún tienen sentido. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos, y de hecho parte de la tarea es que analicen ciertas reglas para que vean si tienen sentido o no las reglas, o si hay que hacer, digamos, algún tipo de filtro de las mismas, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de formato que vamos a estar viendo. Uno de los tipos de formato que se puede leer en R, básicamente sería esta lista. En R no pondríamos este de transacción, sino únicamente pues registros o líneas con los conjuntos de items o los item sets con las transacciones, y el resultado pues sería algo como esto, ¿no? Evidentemente, cuando tengamos muchas reglas, si lo tenemos en este formato, pues tal vez no es tan fácil analizarlas o visualizarlas. Por ende, vamos a utilizar ciertas herramientas para hacer esa visualización.
me hacen una consulta si esas transacciones son de un mismo cliente. No, usualmente son transacciones de múltiples clientes, ¿verdad? O sea, la totalidad de los clientes. Dependiendo de lo que uno quiera hacer, si uno, por ejemplo, si uno tiene la información del cliente, lo cual es muy valiosa, ¿verdad? Para eso es que se tienen esos programas de loyalty o de, ¿cómo se llama eso? Fidelidad, donde los clientes, ¿verdad?, tienen esas tarjetas frecuentes y uno puede capturar, ok, este cliente Pedro compra ciertos artículos en ciertos días del mes. Si uno tiene la información del cliente, entonces puede ser más valioso para segmentar, ¿verdad? Inclusive uno podría hacer segmentaciones de mis transacciones y qué sé yo, a los clientes de cierto perfil, vamos a analizarlos, ver cómo se comportan, cuáles son estas reglas que podríamos deducir, dependiendo de esa segmentación de cliente. Pero en general puede ser de todos los clientes. ¿Okay? Eso va a depender un poquito de la información que uno tenga. Entonces, ¿qué consisten las reglas de asociación? Realmente lo que consiste es descubrir relaciones entre variables. Y obviamente estamos hablando de minería de datos y por ende asumimos que son grandes volúmenes de datos, ¿no? Si son muy pequeños los datos, pues uno lo hace a mano, lo cual evidentemente ya eso no es factible en ningún negocio, dado los volúmenes de información que se manejan. Y se basan estas reglas en específicamente ciertas medidas de interés. Vamos a verlas ahora, cómo calcularlas y cómo interpretarlas. Es un método, digamos, que ya tiene su tiempo, producido por ahí de los años 90. Y como mencionaba en el anterior ejemplo, las reglas, por ejemplo, en este ejemplo que dice pan, jamón y emparedado, donde leemos que este pan, jamón es la parte izquierda de la regla y está la parte derecha, básicamente lo que indica, a partir, digamos, del conjunto de transacciones de ese supermercado, es que los clientes que compran pan y jamón, digamos que podrían comprar emparedados o bien inclusive insumos para crear emparedados. Pero entonces información valiosa tenemos para hacer marketing o para hacer organización de artículos en los estantes, etc. ¿Okay? Entonces veamos elementos claves o conceptos claves que hay que manejar para poder hacer ya las aplicaciones de las reglas. Lo primero que tenemos que entender que es un item o un ítem, quieran decirle, en general un artículo, y básicamente un item es un elemento en una transacción. Por ejemplo, en estas transacciones que tenemos acá, tenemos, creo que eran como 5 o 6 distintos items. Por ejemplo, acá tenemos leche, pan, queso. Por acá está pañales, cerveza. Creo que son 5, sí. ¿Okay? Entonces, cada uno de ellos son un item. Y lo que es un item set es básicamente no es más que un conjunto de artículos o de items. Y usualmente se notan así, digamos, como conjuntos, ¿verdad? Como conjuntos. Que si todo esto sería un item set. Leche, pan o queso. O un item set podría ser, por ejemplo, pan y pañales. En general, conjuntos de uno o más. Puede ser únicamente un artículo. Puede ser una transacción de un artículo. Esta métrica es bastante importante. Digamos, es como el fundamento de la mayoría de los métodos de reglas de asociación, porque hay varios métodos. Hoy vamos a ver básicamente uno de ellos, el más conocido. El soporte básicamente es la fracción o la proporción de las transacciones que tienen un item set. ¿Okay? Veamos que no estamos hablando de items, sino de item sets. ¿Okay? Entonces, del total de transacciones, ¿cuántas tienen ese item set? ¿Okay? O sea, ese conjunto de items. Aquí pues un ejemplo, es bastante sencillo. Por ejemplo, si tenemos este item set, que es pan y cerveza, lo que vamos a ver es cuántas veces se repite, ¿verdad? Este conjunto, ¿verdad? Así como conjunto, en el total de transacciones. Entonces aquí lo señalé en rojo. Y vemos como en la transacción 2, 4 y 5 se repite o se encuentra esos productos, o en este caso esos items, de tal manera que el soporte es únicamente pues, esta relación, ¿verdad?, entre 3 transacciones, el total de transacciones que son 5. Entonces pues sería un 60%, ¿no?, de las transacciones tienen ese item set. ¿Okay? Así se calcula el soporte. Es como la base fundamental que hay que entender en reglas de asociación. En problemas de la vida real, ¿verdad?, con muchas transacciones y muchos item sets,
usualmente cuando vamos a ver el parte de las reglas, y de hecho en la tarea, vamos a poner soportes que uno diría que son bajos, ¿verdad? En 1% o menores, dependiendo un poco del volumen de la información que uno tenga, uno maneja niveles de soporte bajos. Y ahora vamos a ver para qué es ese soporte, cómo utilizarlo y por qué uno define un soporte bajo. Bueno, les decía que básicamente una regla de asociación lo que hace es relacionar dos eigensets, ¿okay? Y se escribe de esta forma, ¿okay? A es un eigenset, que les decía que es la parte izquierda de la regla, o el LHS, de left hand side, de inglés, de la regla, y B sería el otro eigenset, de right hand side de inglés. Básicamente eso es la regla. Entonces, ya quedan algunos ejemplos. Vamos acá con el mismo set de datos. Por ejemplo, que si los usuarios compran pan, ocurre que usualmente compran queso. Si compran pañales, compran cerveza, leche, pan y queso, y pan y leche, cerveza. Un punto importante acá de las reglas de asociación es que estas relaciones que encontramos no es que uno diga que si compra pan va a comprar queso. O sea, no vamos a decir que pan causa comprar queso, sino básicamente son relaciones de ocurrencia, ¿verdad? En función a los datos, ¿verdad? Entonces lo que uno puede leer es que usualmente cuando compran pan ocurre que compran queso, ¿verdad? Pero no es que comprar pan causa que uno compre queso. Entonces hay que separar esa parte, ¿verdad? Nada más para tenerlo claro. Ya introdujimos un poquito una medida de evaluación, como era el soporte de la regla, y les decía que básicamente es la proporción de las transacciones que tienen hablé del soporte de un item set, y aquí vamos a ver el soporte de una regla, ¿ok? Que recuerde que está conformada por dos item sets. Entonces, el soporte de la regla como tal es la proporción de las transacciones, ¿verdad?, que tienen tanto a A como a B, en este caso. Sería entonces básicamente la unión del soporte de cada item set. ¿Okay? Ahora vamos a ver ejemplos. La confianza de la regla, básicamente lo que mide es la proporción de las transacciones en las que aparece A que incluyen a B. O sea, que incluyen ambas. Entonces básicamente mide la frecuencia en las que aparece B, donde B aparecen las transacciones de A. Veamos esto como ejemplos. Bueno, perdón, aquí tengo otra métrica que es bastante importante. El lift de la regla, que también se escribe así, está definido de esta forma. ¿Okay? Básicamente es el soporte de la regla dividida por el soporte de los item sets individualmente. Cuando usualmente uno quiere que la regla tenga un lift mayor a 1, eso indica básicamente que los elementos de A, que sería el left hand side de la regla, incrementan la probabilidad de que B ocurra. Básicamente así es como se interpreta. Si el lift fuera 1, básicamente lo que uno puede decir es que estas cosas son independientes. Entonces, que ocurra A, digamos, es independiente que ocurra B. Esa sería la interpretación del lift. De manera que uno quisiera que el lift siempre sea mayor a 1. O, digamos, como uno quisiera que sea maximizar el lift, de cierta forma. Entonces, veamos acá algunos ejemplos ya de esas medidas de evaluación para utilizar un poquito los conceptos. Si alguien tiene alguna duda por ahí, por favor me avisan de lo que hemos mencionado hasta el momento. Por ahí veo que también se nos unieron más compañeros. Por ahí veo a Jacqueline y Yandu. Gracias por la presencia. Entonces, sigamos este ejemplito de los productos. En este caso, 5 transacciones. Hay 5 items distintos: leche, pan, queso, pañales y cerveza. Y veamos el soporte, la confianza y el lift de ciertas reglas y de ciertos item sets. Empecemos por
por el soporte de estos iron sets. En este caso son iron sets de tamaño 1, o sea, únicamente tiene un item. Y el soporte de la leche, que aquí lo marqué en rojo, recuerden que es únicamente contar cuántas veces ocurre, ¿verdad? Este iron set del total de transacciones. En este caso, vean que hay 4 veces aparecen las transacciones y tenemos un total de 5 transacciones, de tal manera que esto es pues, un 80% o 0.8, que es lo mismo. ¿Okay? Para el caso de pañales, que los marqué aquí con verde, ellos aparecen en 3 transacciones. Este iron set aparece en 3 transacciones, de tal manera que el soporte de este iron set es un 60%. ¿Okay? En la práctica, esos serían soportes muy altos. Obviamente acá porque tenemos muy poquitas transacciones, que son 5. Veamos ahora ya, como tal, las medidas de evaluación de la regla. ¿Okay? De la regla como tal. La regla como tal indica que se compra leche, ocurre que se compren pañales. ¿Okay? Entonces posiblemente pues, son clientes que pues, tienen hijos. Entonces van a comprar leche y tienen que comprar pañales. Entonces veamos cómo interpretar esas medidas. Recuerden que el soporte de una regla no es más que el soporte de la unión de los iron sets, del lado izquierdo y del lado derecho. En este caso este sería el iron set ya unido, ¿no? ¿Okay? Entonces básicamente lo que hacemos es ver cuántas veces ocurre este iron set ya unido como conjunto, ¿verdad? Por eso lo estamos viendo como conjuntos. Pues veamos, ¿no? Entonces básicamente acá donde ambos items sets estén presentes en las transacciones, y vemos que acá en la transacción 3 y en la transacción 4 están presentes ambos, leche y pañales, de tal manera que el soporte son 2 veces de 5, o sea un 40%. Y ya tenemos el soporte de la regla, que como ven es distinto al soporte de cada uno de los iron sets. ¿Okay? De hecho, esta relación va a ser siempre así, ¿verdad? Va a ser menor o igual. El soporte de estos va a ser menor o igual que de los individuales. Ok, y de hecho vamos a ver ahí una reglilla por ahí que dice que el soporte de los subconjuntos va a ser siempre mayor al del total. Ahora vamos a ver la regla para que vean. Esa regla es importante para hacer ciertos algoritmos de poda de los análisis de las reglas. Pero bueno. Ok, veamos la confianza. Vemos el soporte. Y la confianza básicamente era ver cuántas veces ocurre ese iron set ya como conjunto en función de mi lado izquierdo, ¿verdad? Que sería como el que está, digamos, causando la ocurrencia de esta regla. En este caso sería el soporte de mi iron set dividido por el soporte de mi lado izquierdo. ¿Okay? Entonces lo pueden ver como una probabilidad condicional, ¿verdad? Esto. Entonces en este caso, pues es muy sencillo, ya esto tenemos el dato que sería 40%, el soporte de la leche es un 80%, de tal manera que hacer esta división nos da que es un 50%. ¿Okay? Entonces la confianza de esta regla es un 50%. ¿Okay? Y si vemos el lift de esa regla, pues básicamente es el soporte de la regla dividido por los soportes individuales de cada uno de los iron sets del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Okay? Entonces acá básicamente ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Ya tenemos el 40%, tenemos el 80 y el 60 de los iron sets, y hacemos pues ya la división y nos da un 83%. Lo cual es bastante, vean que a pesar de que los soportes son altos y demás, ¿verdad? El lift es bajo, pero es menor a 1. Lo cual, digamos, esa relación de ocurrencia pues no es tan marcada o no es tan fuerte. ¿Okay? No sé si tienen consultas hasta ahí de cómo interpretar esas medidas de evaluación. Es importante entenderlas bien, dado que es básicamente el fundamento de las reglas de asociación. Ya lo que sigue son formas, los algoritmos como tal, pues es formas, digamos,
optimizar la forma en que uno obtiene las reglas y los item sets para poder, digamos, que computacionalmente sea factible esto. Pero básicamente ese es el fundamento. Sí, sí, una consulta. ¿Por qué la confianza se hace con respecto de la leche y no de los pañales? Voy a volverme acá un poquito. La confianza. Básicamente, bueno, acá que está, buena pregunta. Sí, en el denominador, sí. Sí, pues básicamente lo que uno trata, lo que uno quiere encontrar, ¿verdad? Son relaciones de ocurrencia, ¿verdad? Entonces en este caso lo pueden ver como una probabilidad condicional, donde uno quiere ver que los pañales ocurran, ¿verdad? O sea, que esto suceda, ¿verdad? Que se compren o se vendan pañales cuando se está comprando este producto, ¿verdad? Entonces por eso es relativo a este lado izquierdo. ¿Ok? Sería como, ¿cuál es la probabilidad de pañales dado leche? Sería como la interpretación, no sé si se me explico. ¿Sí queda claro? Ok, gracias. Otra, me hacen ahí varias consultas por el chat. Ok, en cuanto al porcentaje, digamos, de esto, ¿verdad? Del soporte, ¿cuánto es el soporte o la confianza que uno quisiera definir? Uno lo podría ver como básicamente parámetros. Cuando uno está, digamos, parametrizando, valga la redundancia, los métodos de minería, son los numerillos que uno empieza a jugar, ¿verdad? Eso sería como los numerillos donde uno empieza a jugar para ver qué reglas obtiene. El tema del soporte, ¿verdad? Es que si uno si uno tiene un soporte muy, muy bajo, lo que uno quiere decir es que está aceptando cualquier regla, ¿verdad? Independientemente si los artículos se presentaron únicamente una vez en todo el universo de transacciones. Entonces, entre mayor sea el soporte, digamos que uno excluye más qué es lo que quiere observar, ¿verdad? Entonces, de hecho, a veces si uno pone un soporte muy alto, lo pueden hacer en la tarea, verán que no se obtiene ninguna regla, ¿verdad? Qué sé yo, si uno quisiera poner un soporte muy alto aquí, qué sé yo, del 80%, y ninguna regla cumple esto, pues simplemente no vamos a tener ninguna regla, obviamente, ¿no? Y con la confianza igual, ¿verdad? Con la confianza igual, uno quisiera tener confianzas altas de la regla, digamos, igual como verlas como probabilidades condicionales, pero son los parámetros que uno puede jugar cuando está, digamos, modelando, tal y como hicieron, qué sé yo, con los parámetros para un árbol de decisión, etcétera. Serían como los parámetros que uno puede estar manipulando, tanto la confianza como el soporte. Buena pregunta. Ya el lift como tal, pues básicamente ya sería como para ordenar las reglas y priorizarlas, pero los parámetros que uno va a estar modificando para reducir o aumentar las reglas que se obtengan son el soporte y la confianza. Ok, gracias por las consultas ahí de Jonathan y Nérida. Okay. Si no queda claro, Nérida, me avisas. Okay. Les decía que esas son las métricas o las medidas claves. Ya los métodos como tal de análisis o de minería de datos para generar las reglas, básicamente con gusto, Nérida, se apoyan en esos conceptos y básicamente la parte clave es ver cómo se obtienen esos item sets, por ejemplo, ¿verdad? Cuáles item sets seleccionar, ¿verdad? Porque imagínense que esto, digamos, en la vida real pueden tener miles, ¿no? Miles de items que generan cientos de item sets o miles de item sets. Tal que uno puede tener casi que no infinitas combinaciones, obviamente, pero muchísimas combinaciones, ¿no? De tal manera, ¿cómo seleccionar eso? Es un problema complejo. Entonces, básicamente los métodos de reglas de asociación lo que tienen son, pues, algoritmos, ¿no? Para especificar cómo obtener esos item sets y cómo generar las reglas. Entonces, en general, vamos a ver ahora un método que se llama a priori, que consiste básicamente en lo siguiente. Dado un conjunto, ¿verdad?, de transacciones, digamos T, lo que uno hace, ¿verdad?, es encontrar básicamente todas las reglas que generen un soporte mayor o igual a un umbral que uno define y cuya confianza sea mayor o igual también a un umbral. Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, este soporte y confianza no es que uno define, ok, por definición el soporte tiene que ser mayor a 10 o la compensa mayor a 80. No, ¿verdad? Es en función a lo que uno quiere obtener y dependiendo de qué volúmenes de reglas se van a generar. Entonces, estos son, digamos, parámetros del modelo que uno puede configurar.
¿ok? Y como les decía, obviamente la cantidad de reglas puede ser muy alta, ¿verdad? Entonces hay que tener ciertas estrategias de cómo generar las reglas. De lo contrario, computacionalmente no es viable calcular todas las combinaciones y hacer todas las evaluaciones. Entonces veamos un ejemplo de cómo generar esas reglas, ¿okay? Antes de esto, les quiero mostrar un ejemplito acá que es interesante para entender cómo funciona esto del soporte. Aquí tengo un item set, que son pan, pañales y cerveza, y tengo varias reglas, ¿verdad? Que todas estas reglas, si usted ve en la parte izquierda y en la parte derecha, básicamente están en función de los mismos artículos. Por ejemplo, acá pañales ocasiona que se generan, o ocurre que se vendan pañales y cerveza, pañales, pan y cerveza, etcétera, ¿verdad? Que son ejemplos, cerveza, pan y pañales. Todas estas reglas, que son distintas, ¿verdad?, tienen el mismo soporte, ¿verdad? Porque recuerden que el soporte es básicamente la unión de la parte izquierda y la parte derecha de la regla. ¿Okay? Entonces, todas ellas comparten el mismo soporte. Obviamente la confianza va a ser distinta, ¿verdad? Porque recuerden que la confianza sería como la probabilidad condicional de que esto ocurra, dado la parte izquierda, ¿ok? Entonces vean como que estas reglas tienen soportes distintos, confianzas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, esta tiene confianza de 1, mientras que el soporte son iguales. ¿Okay? Entonces, todas estas reglas, ¿verdad?, básicamente son particiones del mismo item set, que es este pan, pañales y cerveza, y todo el soporte es igual. ¿Okay? Esto va a ser útil en el caso que uno quisiera, optimizar o seleccionar las reglas en función al soporte, ¿verdad? Y uno no, por ejemplo, si estas todas tienen el mismo soporte, ¿verdad?, este conjunto, ya sabemos que el item set como tal, este que está acá, va a generar el mismo soporte y uno puede hacer exclusiones o podas del análisis en función al soporte. Entonces veamos ya un método de análisis para encontrar esos item sets que van a ser de análisis, sujetos de análisis, ¿verdad?, porque puede haber muchos. Entonces, ¿cómo funciona el método? Básicamente lo que hace uno es encontrar item sets que su soporte sea mayor a un umbral, ¿verdad?, y empieza uno a generar las reglas únicamente sobre esos item sets. ¿Okay? Y básicamente la generación de las reglas va a ser a partir, por ejemplo, del nivel de confianza que se genere sobre esos item sets. Esos item sets que cumplen, digamos, esta condición superiores a un mínimo, vamos a llamarlos como item sets frecuentes. Aquí hay otro typo, disculpen ahí, aquí debe ser frecuentes. ¿Ok? Entonces, acá puse, digamos, esta estimación de cuánto son las reglas dado la cantidad de items, como para que usted se dé una idea de que es un problema, digamos, desde el punto de vista computacional costoso, de tal manera que hay que tener estrategias inteligentes, digámoslo así, para calcular el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene D items, se tiene básicamente 2 a la de item sets y la cantidad de reglas es bastante alta, ¿verdad? Acá está especificada la forma en que se distribuyen las reglas en función a la cantidad de items. Y por ejemplo, un caso de un problema súper diminuto, donde uno tiene únicamente 10 items, ¿ok? Únicamente 10 items, se podría generar más de 203.000 reglas, ¿ok? Son bastantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estrategias para encontrar esos item sets y generar las reglas? Uno puede, por ejemplo, reducir la cantidad de item sets que uno va a analizar, de item sets fuertes o frecuentes. Vamos a ver el algoritmo a priori, que básicamente se enfoca en eso. Hay otros algoritmos. Uno puede, pues, también reducir el número de transacciones, o también reducir el número de comparaciones. Esta parte del número de comparaciones va más en función a la forma en que uno tiene estructurada la información o organizada la información, de tal manera que pues ciertos cálculos, digamos, estén prealmacenados, y el objetivo básicamente pues es disminuir la cantidad de operaciones aritméticas que uno hace y con ello pues, digamos, aumentar o minimizar más bien el tiempo en que se tarda
realizando los análisis y por ende encontrando las reglas. Vamos a ver puntualmente uno de los métodos que son disponibles. Ese es un método, digamos, bastante famoso y es de los más usados, que es el método a priori. Y este método lo que se enfoca es en la reducción de la cantidad de eigensets fuertes o frecuentes que están disponibles. Básicamente sean eigensets fuertes, o los podemos llamar candidatos, sujetos, digamos, al proceso de generación de reglas. Una de las propiedades importantes sobre las cuales se basa el método, que se llama propiedad a priori, o realmente formalmente se conoce como la antimonotonía del soporte, es, uno dice, si un eigenset es frecuente, o sea, si ya está definido como frecuente, recuerden que frecuente no es más que esto, ¿no? Que es mayor que un límite, ¿verdad? Inferior, que ya no definió. Esta es la definición de frecuente o fuerte. La propiedad indica que todos los subconjuntos lo son, ¿ok? Todos sus subconjuntos lo son. Y eso se da básicamente porque el soporte de un eigenset básicamente nunca es mayor que el de sus conjuntos. Que fue lo que vimos, acá. Voy a volverme acá un poquito, ¿verdad? Este soporte de esta eigenset, ¿verdad? Nunca va a ser mayor que el de sus subconjuntos. Por ejemplo, acá leche, ese sería un subconjunto de este, ¿no? ¿Verdad? Pañales sería un subconjunto de esto. Entonces lo que dice la regla es que esto siempre va a ser menor al de sus subconjuntos, de tal manera que si este es fuerte, ¿verdad? Si este es fuerte, por ende, estos son fuertes, ¿verdad? Si este eigenset es fuerte, sus subconjuntos son fuertes, dado que estos siempre son mayores que este soporte, y la definición de fuerte es que esto sea mayor que un umbral, ¿ok? No sé si queda claro esa parte. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que tengo expresado acá, ¿verdad? Si X es el subconjunto de Y, entonces el soporte de X siempre va a ser mayor al de Y. De tal manera que si Y es el fuerte, sus subconjuntos lo serán. ¿Okay? Entonces, este dibujillo básicamente lo que ilustra es eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que ¿cómo se llama? Eigenset o conjunto AB no es fuerte, ¿verdad? Por ende, todos sus subconjuntos no serán fuertes. ¿Ok? Entonces uno lo puede podar. ¿Cómo funciona el método? A priori. De hecho, vamos a ver esto paso a paso, uno a uno, para que vean cómo funciona. Uno parte básicamente de un conjunto de K eigensets frecuentes. Este K eigenset básicamente es un eigenset con tamaño K, o sea, con K eigens. ¿Okay? Y a partir de este conjunto inicial de eigensets frecuentes, se genera un nuevo subconjunto de eigensets potencialmente frecuentes, a los cuales hay que hacer una evaluación. ¿Okay? Entonces, el primer paso sería generar conjuntos, ¿verdad? De eigensets frecuentes de tamaño 1. O sea, únicamente tienen un ítem. Esos subconjuntos tienen únicamente un ítem. Y vamos a repetir este proceso, esos pasos de 1 al 3, hasta o mientras tanto se encuentren nuevos eigensets frecuentes. Los pasos son los siguientes. A partir de este conjunto LK, se generan eigensets de tamaño mayor, en este caso K más 1, y se obtiene el soporte de cada uno de esos eigensets nuevos generados, y aquellos que no sean frecuentes se eliminan. ¿Okay? Se eliminan, y al eliminarlos, ¿okay? El resultante, ¿verdad? Lo que queda acá de CK más 1 sería el nuevo LK más 1, ¿verdad? Y se repite el proceso. Ahí se nos metió un ruido, disculpen, gracias. Este básicamente es el algoritmo. Entonces empezamos con eigensets de tamaño 1, ¿okay? Obtenemos únicamente los frecuentes, y a partir de ahí empezamos a generar eigensets de tamaños mayores, y seguimos evaluando
hasta que sigamos encontrando iron sets fuertes o frecuentes. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En función de esa tabla súper pequeñita, le hice unos cambios acá a la tabla para que fuera más fácil esa interpretación. Entonces nos vamos a enfocar, perdón, en esta que está acá, que básicamente creo que eliminé un ítem de esta transacción y este que está acá lo cambié. Creo que estaba aquí esto y lo puse pañales. Entonces lo resalté ahí nada más para que no se confundan con la tabla anterior. ¿Okay? Entonces vamos a ir haciendo los pasos uno a uno para que vean cómo funciona la generación, en este caso, ojo, la generación de iron sets. ¿Okay? No vamos a generar las reglas, únicamente los iron sets primero. ¿Okay? Esa es la parte fundamental y esto es cómo se enfoca el método a priori, ¿verdad? Encontrar o minimizar la cantidad de iron sets o item sets. ¿Okay? Entonces, vean, aquí generamos todos los iron sets de tamaño 1, ese sería el L1, que sería el paso inicial. Entonces, vean que acá tenemos 5 distintos iron sets, en este caso irons, ¿okay? Y medimos el soporte de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la leche aparece acá, en la 1 aparece en A3, aparece en A4, aparece en A5. 4 veces de 5, entonces el soporte 4. Bueno, acá no lo puse, porque es lo mismo, ¿verdad? O sea, 4 de 5, pero se puede comparar así. Veamos el pan. El pan aparece acá, en la 1, en la 2, en la 4 y en la 5. ¿Alguien tiene alguna consulta por ahí? A continuar, entonces, como les comentaba, este nuevo 39... ¿Alguien tiene alguna consulta? No, ok. Entonces vean el caso de pañales. Aparece en A2, aparece en A3, en A4 y en A5. De manera que son 4 de 5. El caso de cerveza aparece en A2, A4 y A5 3 veces. Y el caso del queso, que lo marqué aquí en rojo, aparece únicamente 1. ¿Okay? Entonces vean, recuerden que una parte importante cuando estamos definiendo los iron sets frecuentes o fuertes es definir ese umbral mínimo, ¿verdad? Entonces acá puse, para el ejemplo, puse 3. De tal manera que si mis iron sets tienen un soporte mayor o igual a 3, los voy a seguir tomando en cuenta. Entonces, en este caso, evidentemente, el queso lo voy a eliminar. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que todas aquellas combinaciones, esa parte es importante, ¿verdad? Todas aquellas combinaciones donde el queso esté presente, yo las voy a excluir porque tienen un soporte muy bajo. ¿Ok? Sí, el soporte acá, es que aquí no lo puse como fracción del total, eso sería 4 de 5, que son 80%, 80, 80, 60 y 20. Pero para el ejemplo nada más lo puse así. Pero sí, efectivamente el soporte es como una fracción, como una proporción. Con gusto, Agustín. Entonces la parte es importante, recuerden, ¿verdad? Que estoy excluyendo todas las combinaciones posibles donde haya queso, ¿verdad? Entonces ya eliminé un montón, ¿verdad? Imagínense que cada uno tiene miles de casos como este, estaríamos ya podando montones, ¿verdad? No estamos evaluando esas combinaciones posibles. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es generar, ¿verdad? Iron sets de tamaño ahora 2, ¿verdad? Era el K más 1, ¿verdad? Aquí K es 1, entonces K más 1 es 2, ¿no? Entonces acá estamos identificando ya las combinaciones de estos iron sets. Entonces, por ejemplo, acá leche tiene que estar con pan, pañales y cerveza. Entonces acá está leche con pan, leche con cerveza y leche con pañales. De nuevo, pan tiene que estar con leche, pañales y cerveza, pan con leche, pan con pañales y pan con cerveza. Y bueno, ya hicimos pañales y cerveza, ¿no? Y bueno, pañales tiene que estar con cerveza. Por acá está. ¿Okay? Entonces ya tenemos todas las combinaciones de esos. Esos serían los candidatos, ¿verdad? Esos serían los candidatos. Y entonces estos ahora van a ser los nuevos L, ¿verdad? Los nuevos L2 en este caso, a los cuales hay que medirles el soporte otra vez. ¿Okay? Sería el paso número 2. Si alguien tiene alguna consulta o duda, por favor me avisan si se pierden. Entonces ya seguimos con el paso 3, que sería evaluar el soporte de esos candidatos. ¿Okay? Que solamente son candidatos, no son iron sets fuertes. Entonces veamos, son poquitos, entonces veamos todos ellos, ¿verdad? Leche y pan. Acá está leche y pan una vez, leche y pan 2 veces, leche y pan 3 veces. Entonces tiene soporte 60% o 3. Pan y pañales está por acá, 1, 2 y 3. Pañales y cerveza está una vez por acá,
pañales y cerveza 2 acá, y 3. ¿Okay? Pan y cerveza de nuevo. Aquí está pan y cerveza y pan y cerveza. Leche y cerveza. Leche y cerveza está acá, 1 y 2. Ok, entonces únicamente tiene 2 de soporte, o sea, en este caso un 40%. Y leche y pañales está una vez aquí, 2 y 3. Entonces vean que estos candidatos, vamos a eliminar uno de ellos. ¿Okay? Que sería la leche y cerveza, que tiene un soporte de apenas de 2, o en este caso 40%. ¿Okay? Entonces ya nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5. ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora son candidatos de 3, ¿verdad? De tamaño 3. Recuerden que estos son item sets, cada item sets, en este caso item set de tamaño 3. Entonces acá tenemos, por ejemplo, leche, pan y pañales, leche, pan y cerveza, y leche, pañales y cerveza. Y tenemos también pan, pañales y cerveza. Las combinaciones de estos, ¿no? De estos elementos se están quedando. En el paso 2 son las, en esa consulta, Agustín, sí, son las combinaciones, por ejemplo, acá, voy a echarme para atrás. Entonces acá están las combinaciones de estos, ¿verdad? Las combinaciones únicas, ¿no? De estos. Entonces, por ejemplo, está leche con pan, está aquí, una vez. Entonces, leche con pañales está por aquí. Y leche con cerveza está por aquí. Entonces, son las combinaciones, sí. ¿Está bien, Agustín? Ok, justo. Entonces, ahora evaluamos el soporte de estos nuevos candidatos. Entonces, vean estos candidatos. Hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, veamos qué es leche, pan y pañales. ¿Okay? Leche, pan y pañales. Leche, pañales está aquí. Y está aquí, únicamente 2. Leche, pan y cerveza. Leche, pan y cerveza está aquí únicamente en la 4 y la 5. Y leche, pañales y cerveza está también únicamente aquí, ¿no? Y pan, pañales y cerveza está 3 veces. Está pan, pañales y cerveza que está acá. Pan, pañales y cerveza que está acá. Y pañales, pan y cerveza que está acá. Entonces, este es el único que tiene soporte 3, ¿verdad? Y, bueno, básicamente es el único, ¿verdad? Entonces ya aquí terminaríamos. Ya no hay más, ¿verdad? No hay más con qué compararlo. Entonces vean que el total de todas las combinaciones de iron sets que podemos haber obtenido, el único que está, que quedó, es este, ¿verdad? Y este es fuerte, ¿verdad? Este es un iron set fuerte, ¿verdad? En este caso definido en función de este umbral 3, y por lo tanto todos sus subconjuntos van a tener soporte mayor que este, ¿verdad? Por la definición que hemos visto, ¿verdad? Entonces vean que podamos un montón, ¿verdad? Que ya no vimos, los descartamos desde un inicio, y nos vamos a enfocar únicamente sobre este iron set. Entonces el total de universos de posibles iron sets, nos quedamos únicamente con, en este ejemplo hipotético, ¿no? Con este. De tal manera que, por ejemplo, las reglas, ya para encontrar las reglas, únicamente utilizaríamos este como posible iron set para generar reglas. ¿Ok? En la práctica, pues vamos a tener diversos iron sets, ¿no? Y sería mezclarlos todos ellos para ver las posibles reglas. ¿Ok? ¿No tengo dudas por ahí? Okay, ya para generar las reglas, no voy a hacer todo el detalle como lo hicimos con iron sets. El proceso es similar. Y las reglas se enfocan a partir de los iron sets que definimos. Por eso aparte es importante, en este caso para el método a priori, que se basa en eso, ¿no? En optimizar, digámoslo así, la cantidad de iron sets frecuentes o fuertes. Entonces lo que hacen las reglas es básicamente a partir de un iron set, ¿verdad? Para cada iron set, lo que hace es encontrar, perdón, ¿qué ya pasé? Todos los subconjuntos, bueno, no vacíos, obviamente, de ese, del iron set, que satisfagan un umbral de confianza, en este caso la confianza mínima que estamos definiendo, ¿verdad? Entonces definimos los subconjuntos en función a esta iron set, ¿verdad? Entonces obtenemos reglas de este tipo, ¿verdad? Evidentemente vamos a quitar, si esto es lo que queremos ver, si influye en las compras de otros elementos, ¿verdad? Los quitamos de él, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí está pan, ¿verdad? Si pan genera que se compre cerveza y leche, no vamos a poner aquí otra vez pan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo que estamos evaluando, y lo que vamos a observar o evaluar de la regla, que ya está definida de esta forma, es que satisfaga un umbral de confianza mínimo.
En este caso, el umbral de confianza que estamos definiendo en el método. ¿Okay? Dependiendo del tamaño de L, ¿verdad? De este área set frecuente, de cuántos elementos hayan, así va a ser el número de reglas, ¿verdad? Entonces pueden ser, si son áreas set muy grandes, ¿verdad? Pues obviamente uno genera muchísimas reglas, en este caso 2 a la k menos 2 reglas, lo cual son bastantes. Entonces también uno podría ver cómo utilizar esa parte. ¿Ok? Entonces aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Es sencillo, nada más para que entiendan cómo se generan las posibles reglas. No voy a evaluarlas, nada más para ver cómo se construyen. Si tengo esta área set compuesto de 3 elementos, ¿verdad? Entonces básicamente yo voy a tener 6 posibles reglas, ¿verdad? Aquí 2 a la 3 menos 2 y a 8 menos 2, que son estas que están acá, que son que A genera B, C, B genera AC, C genera B, AB genera C, AC genera B y AD genera C. Obviamente excluyo los vacíos, ¿verdad? Los subconjuntos vacíos. Entonces estas serían las reglas que estaríamos evaluando. ¿Ok? Ya para hacer la evaluación de las reglas voy a apoyarme en la herramienta, en este caso R, y vamos a ver un par de paquetes bastante útiles y usuales para la generación de los métodos. Particularmente va a ser el método Arules de reglas de asociación o de association rules, por eso el nombre, ¿verdad? Sería rules. Y este método, que sería Arules o rules, A-rules, como quieran decirle, no importa, de visualización, ¿verdad? Sería A-rules o Arules, no importa. ¿Ok? Y vamos a ver 2 ejemplos que les decía que la información, digamos, está estructurada de forma distinta, por eso puse 2 ejemplos distintos. En este caso vamos a ver un ejemplo de productos, que es lo que básicamente vimos ahora, en la misma tableta para que vean cómo utilizarla, y un ejemplo utilizando datos del Titanic o Titanic. Vamos a ver las columnas que vamos a estar utilizando y las reglas que vamos a querer obtener. ¿Ok? Entonces voy a saltar a R, por ahí están una referencia de libros que les puede ser útil, pero voy a saltar directamente a R para explicarles cómo hacer esto directamente en la herramienta. Obviamente no tienen que ustedes hacer las reglas manualmente, ¿verdad? Pero es importante cómo funcionan y cuáles son sus fundamentos, principalmente para que entiendan cómo poner los parámetros de soporte y confianza en el método, ¿no? Entonces es importante que lo entiendan. No sé si alguien tiene alguna consulta por ahí. Ok, perfecto. Entonces voy a saltar a R. Ya tengo ahí pues un documento autorreproducible donde les voy a mostrar cómo hacer esto en R. Voy a hacer esto un poquito más grande. Okay. Creo que todavía se ve bien. Okay. Entonces les decía que voy a utilizar el paquete A-rules o Arules. Este paquete pues obviamente está enfocado en la estimación de reglas de asociación y particularmente voy a utilizar el método a priori. Okay. No sé si alguien tiene una consulta por ahí o se está metiendo un ruidillo. Voy a poner en mute ahí, nada más para evitar que se metan ruidos. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, ahí abre el micrófono. Ok, entonces voy a a mostrar cómo hacer esto en R. Déjenme, porque no sé si aquí puse todo el archivo. No, déjenme para abrir el archivo este que voy a utilizar de ejemplo. Voy a utilizar unos datos del Titanic, ¿verdad? Donde relacionan ciertas variables y que indican si la persona, si el pasajero sobrevivió o no a ese desastre. Voy a mostrárselos por acá. Un segundo. Voy a ponerlo por aquí. Perdón. Okay. Entonces, por ejemplo, este es una muestrita del archivo, es como grande. Okay. Entonces, básicamente, vean que la información, por eso quería mostrárselos, está estructurada de una forma distinta a lo de los productos que vimos, ¿verdad? Que eran así como conjuntos de transacciones, pero al fin de cuentas es lo mismo, o nos permite hacer lo mismo, que es encontrar relaciones de ocurrencia entre variables, en este caso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una columna de individuo, ¿verdad? Tenemos no sé cuántos individuos eran, y tenemos 2 características
de ese individuo. Por ejemplo, la clase de donde iban, ¿verdad? Si era primera clase, segunda clase, tercera clase, en el barco, ¿verdad? En el bote. El sexo de ese individuo, si fuera femenino o masculino. Por ejemplo, acá están los valores 1, 2. Bueno, las clases son primera, segunda, tercera clase, o si fue parte de del, ¿cómo se llama esto? Del crew, del equipo, ¿no? Gracias, Agustín, de la tripulación. El género, si era masculino o femenino, y la edad no está como número, sino como un grupo. Gracias, Freddy. Básicamente si era adulto o niño. ¿Ok? Y muy importante, si sobrevivió o no, ¿verdad? A la tragedia. Entonces vean que la información está organizada de otra forma, ¿verdad? Más tabular, y vamos a tratar de encontrar relaciones entre estas variables. ¿Ok? Bueno, eso es lo que estoy explicando acá, ¿no? ¿Qué son esas variables? Entonces, bueno, estoy leyendo el dato. Acá puse la descripción del archivo. Entonces son 2201 observación. Todo está como factores. Acá están los factores. Bueno, aquí 4 niveles que les decía: primera clase, segunda clase, tercera clase y la tripulación. Y femenino, masculino, adulto o menor. Y si sobrevivió o no la catástrofe. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que hace uno es cargar el paquete de rules o rules. Si no lo tienen instalado, pues lo instalan, ¿no? Con install packages. Y lo que vamos a utilizar es el método a priori, con esos datos. No hay que hacer ninguna transformación. A esos datos tales como están, los cargan. Voy a hacer un paréntesis acá, y de hecho algunas de las tareas, la tarea del número 1, que por eso ya está calificada, es importante que hagan al menos, ¿verdad?, estas descripciones de los archivos, ¿verdad?, para que vean dos cosas. Uno, bueno, si hay columnas, ¿verdad?, si el archivo viene con encabezado o no, y si los individuos vienen ya ahí, ¿verdad? Porque si ustedes no ponen que los individuos vienen en el archivo y no hacen ningún filtro, digamos, o una exclusión cuando aplican algún método de análisis, pues va a tomar esa columna como unos datos, ¿no? Entonces, obviamente, pues los análisis van a ser impactados, ¿verdad? Entonces es importante que entiendan la estructura del archivo. ¿Ok? No tienen que ser todas factor, Agustín. No todas tienen que ser factor. Ok, vamos a ver aquí. Veamos el método a priori. Okay. Y bueno, lo puse tal y como está. No puse parámetros, no puse nada, ¿verdad? Entonces, acá cuando uno ejecuta el método, le arroja cierta información. Por ejemplo, los valores mínimos, perdón, los valores default que está utilizando, de soporte y demás, acá se indican, ¿verdad? Acá están los soportes. Y acá está la cantidad de reglas que se generaron. Este 27 que está acá son las reglas que se generaron. ¿Okay? Vamos a hacer valioso acá. Bueno, básicamente eso. ¿Okay? Y ahora vamos a inspeccionar estas reglas. Para ver las reglas, bueno, si ustedes únicamente ejecutan esto así como está, tratan de inspeccionar desde reglas, pues les va a decir que tiene una estructura específica, entonces no van a ver mucho, ¿verdad? Entonces con esta función que dice inspect, van a poder ver las reglas. Y vean que acá se generan un montón de reglas, bueno, todas estas, ¿cuántas eran? 27 reglas, y hay algunas inclusive de esta forma, ¿ven? Vacías, ¿verdad? Las cuales a veces uno quisiera excluirlas, a veces no, o siempre, más bien, ¿verdad? Y acá hay ciertas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, si es segunda clase, básicamente son adultos. Si es primera clase, adultos. Vean que aquí no puse ningún filtro, entonces es parte, de hecho en la tarea les puse que entendieran o interpretaran ciertas reglas para ver si tienen sentido o no. En general, lo que quiero mostrarles acá son las reglas que se generan, tengan sentido o no. ¿Okay? Acá está el lado izquierdo de la regla, y aquí está el lado derecho de la regla, es decir, esto no causa, sino si esto pasa, ocurre que suceda esto, con cierto nivel de confianza y con cierto soporte. Y aquí está el soporte de esa regla. ¿Okay? Acá está la confianza y acá está el lift. ¿Okay? Ya que son lift bajos. Hay muy pocas reglas con lift
altos. ¿Ok? Entonces, evidentemente en esto, ¿verdad? Sí, algunas reglas no tienen mucho sentido, ¿verdad? Entonces, uno puede, digamos, ya parametrizar un poquito más el método y jugar con ciertos parámetros, y eso es lo que estoy especificando en este ejemplito que está acá. Ese es el método, ¿verdad? A priori, de nuevo, acá están los datos que voy a utilizar, y voy a cambiar los parámetros default del método. ¿Okay? Los parámetros default del método, como mencioné ahora, son soporte 80% y, perdón, confianza 80% y soporte de 10. No entiendo, perdón, Agustín, tú. Acá. No sé si puede elaborar un poquillo la consulta. Ajá, ¿cuál sería tu consulta con esa clase de 2? Perdón, Agustín. Freddy, vamos a habilitar los archivos, Freddy, a tu consulta, vamos a habilitar los archivos en la página. ¿Valores? ¿Cuáles valores? ¿El mismo nivel de confianza o a qué te refieres, Agustín, con los mismos valores? Las reglas acá en este caso, vean que tienen varios, por ejemplo, en este caso técnicamente un item, este item set, y este también tiene uno. Sí, se pueden tener combinaciones, sí, combinaciones de... Ah, entiendo. Sí, no, en este caso sería un valor puntual, ¿verdad? Una clase específica con otra variable, pero con otro valor. Porque no puede ser que estén no puede ser que un individuo esté en la clase 3 y 2 a la vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si está en clase 3, no, estos serían como independientes, ¿verdad? Estos serían como reglas independientes, ¿verdad? Sería, si fuese clase 2, si vemos clase 2, digamos, ocurre que serán adultos. También ocurre que si fueran clase 1, fueran adultos, pero no puede darse que esté clase 2 y clase 1 porque únicamente un individuo puede estar únicamente en una clase, ¿verdad? Entonces tienen que leerse como independientes estas reglas. ¿Sí me explico, Agustín? Nunca vas a tener una regla que diga 2 y 1 a la misma vez, digamos acá, con la misma variable. Porque en la realidad, pues eso nunca va a ocurrir, ¿verdad? Entonces serían como independientes, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces vean, aquí les decía que el soporte mínimo, perdón, default, el soporte mínimo de default sí, es 10% y 80% de la confianza. Este min length, o len, perdón, es para indicar que se pueden generar subconjuntos, en este caso vacíos. Entonces, usualmente uno lo pone acá 2 para que no generen estos subconjuntos, perdón, estos ANZ aquí vacíos. Y cambié la regla, ¿verdad? O, perdón, los parámetros para que sea ese soporte de 0.5%. El soporte, o sea, que me genere mucho más reglas, ¿verdad? Y la confianza la dejé igual. Y esta parte sí es importante, ¿verdad? Acá donde puse appearance, lo que definí es que únicamente me interesan, ¿verdad? Al fin de cuentas es conocer cuáles son los comportamientos, ¿verdad? De las variables y que indiquen si la persona sobrevivió o no. Realmente eso es lo que me interesa, ¿verdad? Saber qué caracterizaban a esos individuos que incidió, ¿verdad? Que las personas sobrevivirían o no. Entonces ven que acá
en el appearance, en el parámetro appearance, especifiqué que en el lado derecho de la regla, ¿verdad?, únicamente me obtenga, ¿verdad?, aquellas reglas, ya sea donde sobrevivió o no sobrevivió el individuo. Esa parte es importante, ¿verdad?, y filtra un poquito lo que quiero obtener. Y el lado izquierdo de la regla, pues puse todo lo demás. Puse el default. Okay. Sí, esto que está acá, es únicamente, en este caso lo puse false. Esto es para que no me tire todo este mensaje que yo puse acá. Entonces, ese parámetro lo que hace es eliminar el mensaje, los mensajes. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Entonces vean que ya generé mi modelo con reglas 2, ¿verdad? En reglas 2, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarles. De hecho, bueno, no sé cuántas reglas generó porque aquí lo oculté. Y lo que hice fue, de hecho acá vamos a ver cuántos están. Sí, creo que son esas las reglas que se generaron. Lo que hice fue ordenar las reglas con esta función de sort, pero utilizando el lift. ¿Okay? Entonces las ordené por lift y las voy a mostrar acá. Entonces vean, bueno, acá está el lift, ¿verdad? Acá está el lift y vean que está ordenado descendientemente. ¿Okay? Entonces la regla que tiene mayor lift, ¿okay? Entonces acá olvídense del soporte, ¿verdad? Recuerden la interpretación del soporte cómo era. Y bueno, acá está la confianza, que usualmente confianzas altas. Esto es para ordenar, ¿verdad? Esto es digámoslo así, como un conjunto de datos, ¿no? Y el sort es para ordenar en función de cierta variable, en este caso es el lift. ¿Okay? Entonces imagínense que estas reglas es esta tabla, donde una columna es LHS, otra columna es RHS, otra columna es soporte, otra columna es confidence, otra columna es lift. De tal manera que estoy ordenando esta tabla por la columna que dice lift. Entonces es lo que hace el sort. Sort es para ordenar. ¿Ok? Y bueno, ya las ordené. Las almacené en esta nueva variable, que se llama reglas ordenadas, y las estoy mostrando acá. ¿Ok? Entonces vean que, bueno, acá tenemos por lift, voy a ver las dos primeras. Entonces vean ahora sí tienen las reglas un poquito más sentido, ¿verdad? Vean que si son niños, ¿verdad?, y viajaban en segunda clase, sobrevivieron. ¿Okay? O por ejemplo, si eran mujeres que viajaron en primera clase, sobrevivieron. ¿Okay? Bueno, no es que todas sobrevivieron, ¿verdad? Pero la probabilidad es más alta, ¿verdad? Eso es lo que indica las reglas, ¿verdad? Recuerden que esas reglas no son de causalidad, sino de ocurrencia, ¿verdad? Y por el contrario, por ejemplo, los hombres, ¿verdad?, que iban en la tercera clase, pues lamentablemente, pues no la vieron muy bien, ¿verdad? Y la mayoría falleció. ¿Ok? Vamos a ver cuánto es el lift de este para saber si tiene lift bastantes altos. ¿Ok? Entonces, básicamente ya obtuvimos unas reglas ya con un poquito más de sentido. ¿Ok? Ahora bien, digamos que estas reglas, ¿verdad? Algunas reglas están como repetidas o que no aportan mayor valor. Por cierto, sí quedó claro lo de este comando verbose y el sort. Sí quedó claro. Entonces, vean que estas dos reglas que están acá, bueno, la segunda regla de hecho no aporta mucho, ¿verdad? Porque vean, si es segunda clase y si es niño, sobrevivió. Y esta lo que hace adicionalmente es decir que si era mujer, ¿verdad? Pero bueno, si ya sabemos que era niño, ¿verdad? Entonces, pues no importa, sea hombre o mujer, pues sobrevivió, ¿verdad? Entonces esta regla no aporta mucho. Este inspect, Jonathan, lo que hace simplemente es visualizar las reglas de una forma, digamos, legible. ¿Verdad? Porque si ustedes inspeccionan en esta variable directamente, no se ven las reglas, ¿verdad? Esto es como una estructura ahí, y con cierta información. Este inspect es para poder ver las reglas de esta forma. ¿Ok? Entonces, estas reglas, digamos que están como repetidas, o no repetidas, sino que no dan mayor valor, ¿verdad? Uno puede hacer algo con ellas. Y uno puede, digamos, básicamente, pues eliminarlas. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo acá es eliminar aquellas reglas que son básicamente subconjuntos de otras. Entonces, acá lo que estoy haciendo con estos comandos, pues básicamente es ver esos subconjuntos. ¿Okay? Y lo que hago
es básicamente excluir aquellos que son redundantes. ¿Okay? Recuerden la parte importante del soporte, de cómo interpretar la regla, ¿verdad? Si es un subconjunto, este es el de mayor soporte, etc. ¿Okay? Entonces acá estoy excluyendo esas reglas. Y por ejemplo, vean que en vez de tener, ¿cuántas reglas tengo acá? No sé cuántas tengo 6, 9, como 13 reglas, no sé. Pues ya acá, estas las identifico como redundantes, ¿verdad? Y acá ya las excluí. Entonces ven que ya aquí aparece únicamente la regla aquella que decía clase 2, niño y mujer, fue excluida, ¿verdad? Porque era redundante. De hecho, si vemos acá el lift y el soporte, ¿verdad? Es menor, ¿verdad? En este caso el soporte es menor. ¿Okay? Recuerden que digamos, esto es un conjunto, ¿verdad? Este sería un subconjunto de este, ¿verdad? De tal manera que este subconjunto es el que tiene el mayor soporte. ¿Recuerden ¿cómo se llama? Recuerden la regla, ¿no? De la priori. Entonces únicamente dejé esa. Ustedes pueden hacer eso, ¿verdad? Para excluir las reglas y visualizarlas y pues minimizar, ¿verdad? La cantidad de reglas y la interpretación es más fácil. ¿Okay? Eso que hice acá fue simplemente para eliminar esas reglas que identifiqué como redundantes y las volví a inspeccionar. O sea, las volví a mostrar. ¿Okay? Okay, esta sentencia lo que hace acá, esta básicamente es para identificar las redundantes. Esto únicamente es para, bueno, esto es simplemente encontrar los subconjuntos, ver cuáles reglas, digamos, cuál regla es subconjunto de otra. Entonces básicamente se va a marcar con true para ver cuáles son de ellas, y con estas las voy a identificar y las elimino. Okay. Aquí creo los subconjuntos. Con esto básicamente hago como una tabla cruzada, ¿verdad? De las reglas. Marco aquellas que están subconjuntos de otras, y las que están básicamente con valor mayor a 1, que en este caso serían estas, las que están repetidas, son las que voy a identificar como redundantes. Okay. Déjenme y ejecuto esto para que lo vean. Voy a hacer esto rápidamente en R para que vean esa diagonal o esa matriz. Dame un segundo para ejecutarlo. Ok, vamos a ver. Ok, entonces voy a copiarme esto y voy a ejecutar el método. Creo que estoy acá. Sí, este es el que estoy tratando de eliminar. Okay, ya les voy a mostrar este subset, que vean cómo se muestra. Okay, voy a mostrárselos acá, un segundo. Hacer esto más grande. Un segundito. Listo, voy a mostrárselos aquí. Entonces lo que hice con estas dos instrucciones, de crear el subset y poner estas como NA, básicamente lo que hice fue ver que es una tabla cruzada. Están en columnas, perdón, en filas todas las reglas, en las columnas todas las reglas, ¿verdad? Y veo cuáles son las que están repetidas, digámoslo así, ¿verdad? Cuáles son subconjuntos de ellos.
Entonces, obviamente quité la diagonal porque la diagonal va a decir que este es el subconjunto de ella, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. ¿Okay? Entonces acá tengo ya como esta matriz, ¿verdad? Con todas las reglas. Aquellas que son subconjuntos de unas de otras va a decir 1. Acá va a ser 1. Bueno, va a ser true, que es lo mismo que 1, ¿verdad? Las marqué. Y con estas, lo que hago es identificar cuáles son las posiciones de la regla que son básicamente true, ¿verdad? ¿Cuáles son true? Eso es lo que hace esto. No sé si queda claro estas instruccioncillas para encontrar esos subconjuntos. Okay. Esta es la, ¿cómo se llama? Esta es la función clave, esta que dice subset. ¿Ok? De acuerdo. Vamos a continuar acá. Bueno, porque tengo una consulta. Vamos a ver. Esto es para que me cuenten las que son true. ¿Okay? Para que me cuenten las que son true. Voy a ejecutar esto. Acá vamos a ver. Voy a mostrar esto. Voy a asignarlo esto a una variable un segundito. Te voy a mostrar eso aquí. Esto es lo que hace, ¿verdad? Simplemente es, sobre esta matriz, ¿verdad? Identificar cuáles son las que son true. Esta que está acá, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, esta regla ya va a decir 1. Esta va a decir 1. Pues estas son las que están repetidas. ¿Ok? Entonces ya tengo las posiciones de estas. ¿Ok? Bueno, continuemos. ¿Cómo visualizamos las reglas? ¿Okay? Entonces, hasta el momento las ejecutamos y esta parte también no es tan amigable de ver, pero a fin de cuentas vemos todas las reglas y uno puede apoyarse en un paquete que se llama RulesVis o RulesVis de visualización que nos da ciertas ventajas, ¿no?, para interpretar los datos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una vez cargado este paquete, si graficamos con el plot super versátil que tenemos en R, ¿no?, automáticamente vemos cierta información. Por ejemplo, con un plot normal, sin hacer ningún parámetro, estamos graficando todas las reglas, que en este caso eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reglas. ¿Verdad? Aquí vienen a haber 8 puntillos, así que están 4 y 4, 8. Y lo que estamos verificando es el soporte versus la confianza. Y el color o el gradiente que está acá es el lift. ¿Verdad? Entonces, entre más oscuro, tiene el lift mayores. Usualmente está relacionado con la confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estas reglas, que no sabemos cuáles son, ¿verdad? Simplemente acá dice, hay unas reglas con alto soporte y alto lift, mientras que hay otras que tienen muy bajo lift y soporte. Y a la vez, baja confianza, pero mayor soporte. ¿Okay? Entonces uno puede empezar a explorar la información así. Uno también puede explorarla de otras formas. ¿Okay? Uno puede explorarla de una forma matricial, o el gráfico, en este caso plot tipo matriz, y en este caso estoy graficando el lift. ¿Okay? Estoy graficando el lift y estoy viendo básicamente, cada una de estas barras son como reglas, ¿verdad? Donde me muestro el lift. Este no me gusta mucho, este me gusta más, es más fácil de interpretarlo. Entonces, este gráfico del plot, pero con el método de agrupación, lo que hace es poner cada una de las reglas, ¿verdad? Y me está mostrando el soporte y el lift. Y en este caso, tanto para ¿cómo se llama? Para el lado derecho de la regla como para el lado izquierdo de la regla. ¿Okay? Y aquí, bueno, en este caso el tamaño de la burbuja, o en este caso el círculo, es el soporte y el color es el lift.
Entonces acá sí ya podemos, digamos, como asociar esta con esta, ¿verdad? Para saber cuáles reglas son las que tienen mayor lift y confianza con bajo soporte, ¿verdad? Que serían estas que están acá. ¿Ven? Esta tiene alto confianza, bueno, en este caso lift, con bajo soporte. Entonces uno puede explorarlas de esta forma. Evidentemente acá son poquitas reglas, ¿verdad? Si fueran muchas reglas, pues no se ve nada. Entonces uno podría escoger las primeras reglas en función del lift o en función de la confianza. ¿Okay? Otro gráfico muy interesante. Todos son complot, ¿verdad? Todos son complot, pero en este caso utilizando el método de grafos. ¿Okay? Y lo que estamos mostrando son todos los items y las asociaciones entre las reglas. Entonces, por ejemplo, acá están los que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces vean cómo los que sobrevivieron están influenciados por estos items. ¿Okay? Si está en la primera clase, si era tripulación, si era, ¿cómo se llama? Niño, ¿verdad? Mientras que los que están acá, que se sobrevivió o no, ¿verdad? Aquí tenemos los adultos de clase 3 y también los que eran, ¿cómo se llama? Hombres, ¿verdad? Entonces acá es interesante ver esas relaciones, tal vez más fácil verlas como formas, de forma agregada o resumida. ¿Ok? Acá están ya, bueno, esto sería como items, ¿verdad? Acá está como tipo items y uno también lo puede ver como item sets, ¿verdad? Ya la combinación como tal de los items ya es más la regla como tal que estamos viendo, ¿verdad? Sería como esa parte que estamos acá viendo, la parte izquierda de la regla, ¿verdad? La parte derecha de la regla, perdón, acá, serían estos, donde básicamente llegan. Esta vez es más fácil interpretarla, pero dependiendo de la cantidad de items o de item set, puede ser que sea un poquillo busy, ¿verdad? El gráfico. Pero acá también es muy fácil leerlo, ¿verdad? Acá las que sobrevivieron, ¿verdad? Tenemos primera clase femeninos, los que eran tripulación, segunda clase niños, etcétera, ¿verdad? Los que no sobrevivieron, clase 3 masculinos, etcétera. ¿Okay? También hay otras formas de graficarlo, tal vez esta no, a mí no me gusta tanto, me gusta más esta, pero también se pueden visualizar la información de otra forma. En este caso acá están los que no sobrevivieron, ¿verdad? Y acá están los que sí sobrevivieron. Entonces, por ejemplo, los que no están los que no sobrevivieron están influenciados por estos. Esta es la ventaja que tiene, dependiendo un poquito de las combinaciones de los items, es que no son tantas etiquetas, ¿verdad? Y acá uno puede interpretar un poquito las relaciones. Entonces, por ejemplo, los que no sobrevivieron, esta línea que está acá, que llega aquí, por ejemplo, de nuevo acá están, la misma interpretación que hemos visto, ¿verdad? Hombres de clase, que viajaban a la clase 3, o tercera clase, ven que están acá relacionados. Acá los que sobrevivieron, por ejemplo, tenemos acá los que eran tripulación, los que eran primera clase, etc. ¿Okay? Ok. Así tiene una consulta por ahí de ese método. La parte de nuevo de confianza y soporte pues es importante y es lo que uno podría configurar, ¿no? Y obviamente qué quiere ver en la parte derecha. Y también se puede hacer en la parte izquierda, digamos, qué item sets quiere uno estudiar que impacte en la parte derecha o viceversa, que dado algo que está definido en la parte derecha, que quiero que impacte en la parte izquierda. ¿Te refieres a cuando son transacciones, Arturo? Sí, el ejemplo que vamos a ver es ese, ¿verdad? Es el mismo ejemplo de productos que hicimos en la presentación, donde yo tengo básicamente separadas por coma los productos, ¿verdad? Como transacciones. Entonces, vamos a ver que es ligeramente distinto. Vea que este archivo, que era el de, voy a regresarme acá, perdón. ¿Dónde está? El de Titanic. Un segundito. Pero lo leí normal, ¿verdad? Porque es una tabla, ¿verdad? Es una tabla normal, con columnas y demás. Entonces, lo leí con un read CSV. Pero para este caso de productos, ¿okay? Para el caso de productos, que básicamente están separados por coma, segundo que está acá, voy a abrir ese archivo para que vean cómo se ve. Un segundito para abrirlo. ¿Dónde está mi archivo?
abrirlo acá un segundo. Entonces, aquí está mi archivo. Bueno, lo que pasa es que lo abrí en Excel. Está así, también voy a abrirlo como archivo de texto. Bueno, esto es un CSV, ¿no? Acá están separados por coma. Entonces está de esta forma, ¿verdad? Está de esta forma. Si los archivos tienen este formato, ¿verdad? Recuerden que esto es un CSV, o sea, esto está separado por comas. Lo estoy leyendo por medio de otra instrucción que es el read transaction. ¿Okay? Entonces vean que cambia la forma en que uno lo lee. ¿Okay? Entonces estoy leyendo con read transaction. Aquí estoy mostrando los datos. ¿Verdad? Aquí sí lo estoy mostrando todos. Y bien la forma que se despliega. Acá lo que dice es que hay 5 transacciones, ¿verdad? El ejemplo que vimos en la presentación, con 5 items: leche, pan, cerveza, pañales y queso. ¿Ok? Y acá especifiqué con la función summary esos datos. Cuando se hace con este read transaction, básicamente lo que hace es como crear una matriz, un sparse matrix, donde pone cada uno de los valores posibles como columnas y pone como unos y ceros si el valor de esa variable está presente. Es lo que hace, y hace todas las combinaciones posibles. Acá están todos los ejemplos de los items: cerveza, leche y pan. Entonces, por ejemplo, inspeccionemos ahora sí los datos. Vean que no son las reglas, sino únicamente son los datos. Entonces, aquí estoy inspeccionando los datos, las primeras 3 transacciones, y aquí está leche, pan, queso, cerveza, pan, pañales, cerveza, leche, pañales. ¿Okay? Con estos paquetes de rules bis o rules bis, podemos tener ciertas funciones que nos permiten ver y calcular rápidamente cuáles son el soporte de cada uno de esos, en este caso, items. ¿Okay? Entonces, con esta función item frequency, podemos ver el soporte, en este caso la frecuencia, que es básicamente lo mismo, de cada uno de los items. Por ejemplo, leche 80%, cerveza 80%, pan 80%, pañales 60% y queso 40%. Ese es el archivo original en la primera parte de la presentación que les mostré. Con este plot también podemos ver, y acá en este plot uno ya puede poner ciertos parámetros, como por ejemplo hacer un filtro en función del soporte, en este caso definir un soporte mayor o igual al 60%, lo cual esperaríamos que queso se excluya del gráfico, y evidentemente que acá no está queso, ¿verdad? Entonces acá lo podemos ver de esa otra forma, el soporte en función de cada uno de los items. Este les va a funcionar únicamente para transacciones, Agustín. Le va a funcionar únicamente para transacciones. Y estas funciones están en Arules, sí, o rules, sí, Jonathan. Están en este. No, esas están en el bis. En este. Están en Arules bis. Estamos en este. Están en ese porque son de visualización. ¿Ok? Vamos a ver aquí. También podemos poner, de ordenarlos, simplemente ordenar los items y vamos a tener los que tengan mayor soporte. En este caso son leches, cerveza y pan. ¿Okay? Y aquí voy a ejecutarlo normalmente. Lo demás, vean que es normal, ¿verdad? Ya como lo leímos, ya él entiende bien el formato, si fueran transacciones o no. Él lo entiende bien. Y en este caso voy a ejecutar las reglas. Ahora con un soporte del 40% como mínimo. Y esto únicamente es para eliminar los vacíos. Y esto me genera 7 reglas que las voy a visualizar acá. Estas son las reglas que genera, ¿verdad? Okay. Queso, pan, queso, leche, pañales, cerveza, en función a los parámetros que definí, ¿verdad? Y vean que esta tabla era un poquito distinta a la que hice el ejemplo, pero bueno, no importa. Queso, pan, queso, leche, pañales, cerveza, etc. Entonces aquí tenemos de un item set de tamaño 1, item set de tamaño 2. En este caso, si es de tamaño 1, siempre la parte derecha. Tenemos el if, tenemos el soporte y la confianza. En este ejemplo queda muy pequeñito, ¿verdad? Que no es tan bonito para ver el método, sí para explicarles cómo leer archivos de tipo transaccional, y obviamente nos sirvió para ejemplificar el método como tal desde un punto de vista un poco más manual. Ok, la pregunta que me hace, los distintos items de una transacción vienen en la misma observación. Sí, por ejemplo acá cuando lo leí, ¿verdad? Vamos a ver aquí,
esto viene en la misma observación o transacción, ¿verdad? Esto fue lo real, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió, ¿verdad? En la vida real, digámoslo así. Cuando se hizo una transacción, se vendieron todos sus productos o se vendió todos sus productos, etc. Y estas reglas que están acá, pues son sugerencias en función a lo que se tienen en los datos, ¿verdad? Ok, básicamente son ocurrencias. Sí, la idea básicamente es que sea un lift alto, ¿verdad? Mayor a 1. La consulta de Agustín, que cuál sería, digamos, la mejor forma de identificar las reglas. Bueno, una vez que, primero que nada, encuentren reglas que tengan sentido, ¿verdad? Ahí es importante ya sea filtrar la parte izquierda o la parte derecha para que tenga sentido, como hicimos en la parte de los individuos, que sobrevivan o no. Lo siguiente ya, si tiene sentido, bueno, eliminamos las duplicadas y que sean el mayor lift posible, ¿verdad? Para ordenarlo, y la confianza, ¿verdad? El soporte no es tan relevante. El soporte es más para filtrar, ¿verdad? Pero también puede ser un filtro, ¿verdad? Y si ustedes no quieren encontrar reglas con items que digamos que no tengan alta presencia en mis datos, pues lo pueden definir. Pero las que definen más la calidad o qué tan buena la regla, digámoslo así, va a ser el lift y la confianza. Sí, en estos gráficos, en esta consulta que se muestra acá, creo que yo no cambié ningún parámetro y lo que estoy indicando es el soporte y el lift. Se puede cambiar para que se muestren otros. Bueno, qué sé yo, la confianza y el lift o viceversa. Ve que aquí no puse ningún parámetro, únicamente el método. Ok. Buena pregunta de Agustín y Yanduin. Va a ser la pregunta de Agustín que hizo. Para el ejemplo, la 3, en este caso sería el ideal. Vamos a ver aquí, las reglas, digamos por aquí. Bueno, eso tiene un alto soporte. Básicamente lo que dice es que esto ocurre más, ¿verdad? Esto ocurre más, pero en cuanto a la calidad de regla como tal, Agustín, en este caso todas son iguales, ¿verdad? En este caso, pues era un pequeñito el ejemplo, pero vean que todas tienen 1.25, ¿verdad? Y confianza segura. Eso únicamente lo que indica es que se repite más, ¿verdad? En mis datos, esto se repite más. Aquí va otra consulta. Sería siempre una transacción a la vez con su certificado de un suite para interpretar la consulta. Sí, digamos, en el archivo, voy a regresar acá en el archivo, aquí, está acá. Por ejemplo, esto es una transacción. Si yo compré, yo fui al supermercado, ¿verdad? Y en esta visita yo compré 200 artículos distintos, ¿verdad? Aquí van a haber 200 columnas, ¿verdad? Recuerden que esto es separado por comas. Sería así, esa sería una transacción, ¿verdad? Y cada fila sería como una compra que hacen los clientes en el supermercado. ¿Ok? ¿Ok? Sí, en caso que todas sean iguales, pues el soporte también puede ser un criterio, ¿verdad? Para filtrarlas, pero en el caso del lift sería... En la práctica esto no va a ocurrir, ¿verdad? Que todas tengan el mismo lift, ¿verdad? Pero bueno, en este caso particular, puntual, sí, pero en la práctica va a ser difícil. Sí, yo tomaría por lift y por confianza. Y lo importante sería definir acá con mucho detalle qué quiero yo observar, ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda. Puede apoyarse en el soporte, pero principalmente en el lift y la confianza. Si son iguales estas, pues puedes tomar cualquiera. ¿Okay? Al fin de cuentas, todas son importantes, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos hacer. No es que uno excluye las reglas, todas podrían ser importantes. Esos filtros simplemente es para reducir en mi universo, ¿no? Se podemos ordenar por ambas, ¿no? Se pueden ordenar por ambas. La consulta que me hace Arturo, la modalidad, ¿a qué te refieres con la modalidad, perdón, Arturo? Bueno, pero no, mejor le hablo para acá. Así puedes ahí detallar. Sí, claro. La pregunta es la siguiente.
así como usted lo dijo, cuando una transacción tiene 200 ítems, 200 columnas. La pregunta es si en la práctica puede también haber un listado de ítems, porque por ejemplo en las bases de datos relacionales, una compra de 200 ítems se maneja como una relación maestro-detalle y tengo 200 registros en una tabla, no 200 columnas. ¿Me explico? Ajá. Aunque vos dices que si se pueda leer directamente en ese formato. Si se puede leer que una transacción de 200 ítems no son 200 columnas, sino 200 filas. Ok, yo únicamente tendría que explorar este método de transactions para ver si se puede leer ese formato. Solo he leído de la otra forma, pero puedo chequearlo. Si se puede leer, digamos, desde el punto de vista más horizontal todas las transacciones. Podría chequearlo. Sí, lo pregunto solo para efectos de saber si en la práctica existe, porque sí. Una base de datos, como le digo, un detalle de una transacción son registros de una tabla y no columnas. Sí. Por eso lo pregunto. Sí, la información está estructurada de otra forma. Voy a chequearlo, Arturo, y te confirmo. Gracias, buenas noches. Muy bien, con gusto. Buena consulta de Arturo. Ok. Yo no creo que con este transaction se pueda. Creo que habría que hacerlo distinto, pero voy a chequearlo. Es buena consulta, porque en la práctica posiblemente los datos no van a estar, ¿verdad? Evidentemente los datos no van a estar posiblemente así, ¿verdad? Van a estar en otra estructura. Ok, vamos a continuar por acá. Entonces ya básicamente son mis reglitas, ¿verdad? Y lo que hago acá, pues voy a graficarlas de nuevo. Entonces vean, aquí estoy en este caso verificando estas reglitas que son 7 reglas. Con el gráfico con el método, perdón, de grupos. Entonces acá están todas las reglas. Y estoy mostrando tanto el soporte como el lift. ¿Ok? Como grafo. Es interesante esto, ¿verdad? Es interesante ahí para ver estas relaciones. Igual, dependiendo de la cantidad de items, aquí no sé por qué tal vez tuve que bajar un poquito el gráfico. No, aquí están leche, pan, queso, cerveza y pañales. Estas relaciones, dependiendo de la cantidad de items, pues el grafo no se ve muy bien, ¿verdad? Pero en este caso puntualmente sí. Acá están las relaciones interesantes, por ejemplo, queso, pan, queso, leche. Interesante. ¿Ok? Y en este caso ya puntualmente como los item sets. En este caso son item sets pequeñitos. Entonces tengo los grupos, relacionados con cerveza, pañales, leche y pan. Bueno, el pan con pañales y leche con pañales, cerveza. Es interesante. Bueno, obviamente el ejemplo es hipotético, ¿verdad? Pero fue interesante esa conclusión. ¿Ok? Eso sería lo que quería mostrarles por el día de hoy. Esta clase número 4 pues era, obviamente pues siempre enfocada en la parte de visualización e interpretación de datos, pero en este caso explorando un método que no nos haya dado oportunidad en el programa de mostrárselos a ustedes, que nos parece que es bastante útil y muy usual, ¿no? O muy usado en la práctica, dependiendo pues obviamente del problema que queramos atacar. Y bueno, sí, no estaba abarcado en los cursos anteriores, entonces nos pareció que era una forma interesante pues de darle un poquito de mayor contenido al curso. No sé si tienen una consulta adicional. Espero haber contestado las preguntas que están ahí por el chat, me parece que sí, pero si no, por favor ahí la pueden mencionar de nuevo. Ya la tarea número 4 está en el aula virtual. Vamos a chequear únicamente que todos los archivos estén disponibles, habilitados para su consulta. El foro pues obviamente sigue estando allí. Cualquier consulta pues lo pueden poner en el aula virtual. Yo voy a estar atendiéndolo tan pronto como sea posible, ya sea de los contenidos de las clases o bien de las tareas. Ahí vamos a estar ayudándolos. De nuevo ahí continúo con esa colaboración que me ha parecido pues bastante bien, ¿no? Entre los compañeros. Este método es distinto, Jonathan. Es otro método para hacer podas. Yo no lo he usado. Puedo pasarte bibliografía. Me está preguntando Jonathan de un método particular de poda, el DHP.
no lo he usado, te puedo pasar documentación en caso que quieras. Es un método distinto de las reglas. Lo bueno es que al fin de cuentas el fundamento son los mismos, ¿verdad? La parte de soporte, confianza, básicamente esos dos, ¿no? El lift. Lo diferente básicamente es la forma en que estamos tratando de obtener los iron sets y las reglas. Sí, de acuerdo, voy a tomar nota de eso, Jonathan, para subirles documentación y la consulta de Arturo para ver ese formato de datos si se puede fácilmente subir. Ok. Y el de HP. Entonces ya lo tienen acá. Creo que les debo algunos comentarios de la clase 3. Creo que no lo he subido en aula virtual, que me preguntaron en la clase anterior. Perdón. Lo estaría subiendo. La tarea número 2 estaría siendo revisada, finalizada estos días de revisión. Y la tarea número 4 pues quería para la próxima semana. Evidentemente ya no tenemos más clases. Esa sería la clase final. Voy a quitar aquí ya el escritorio compartido. Entonces básicamente voy a abrir el video nada más para despedirme. Bueno, está aquí oscuro porque tengo las luces apagadas, pero no importa. Creo que por ahí se ve algo bien. Entonces básicamente muchas gracias a todos por la presencia en el curso. Espero que haya sido de mucho grado y que haya sido útil para ustedes. Igual pues nos vamos a estar viendo posiblemente en próximos cursos. Eso sería todo de mi parte. Igual obviamente está la aula virtual ahí disponible para sus consultas. Tengan la libertad pues obviamente de subirlas cuanto antes para poder ser evacuadas. De nuevo muchas gracias a todos. Nos vemos en próximos cursos. Muchas gracias, Arturo. Y que pasen unas muy buenas noches. Muchas gracias, Agustín. Buenas noches a todos, que lo pasen muy bien. Y estamos en contacto. Gracias, Nerida. Gracias, Jonathan. Gracias, Freddy. Nos vemos pronto. Chao. Que lo pasen bien.